Vale, voy a empezar. Bueno, buenas tardes, gracias otra vez por estar por aquí. Hoy tenemos a Félix Delgado, que nos va a hablar, que es historiador, archivero del Archivo Municipal de Teguise, y nos va a hablar del patrimonio del archipiélago Chinijo. Y bueno, espero que disfruten de esta charla. Félix, todo tuyo. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a Dena y a Alexis Rivera por haberme invitado a este seminario, que considero que es muy interesante, porque realmente se está hablando de uno de los espacios más importantes desde un punto de vista emocional y desde un punto de vista de lo que a mí me atañe, histórico y patrimonial, que tiene la isla de Lanzarote. Yo en los próximos 50 minutos voy a intentar detenerme en la historia y en los principales hitos patrimoniales que tiene esta zona del Parque Natural. Eh, para clarificar lo que voy a decir, principalmente me voy a centrar en lo que serían eh, los hitos y la historia de los territorios, de los islotes y también de todo lo que está en el risco de Famara, hasta incluyendo también, englobando lo que es la actual caleta de Famara. No voy a tratar aquí lo que es el patrimonio subacuático porque se preveía o se prevé que otras personas lo traten en este seminario, y sobre todo me voy a centrar en el patrimonio arquitectónico y el patrimonio etnográfico. Por lo tanto, también voy a dejar fuera de lo que es la charla, lo que sería el arqueológico o el paleontológico, porque considero que en el seminario puede haber personas que lo traten con mayor profundidad. Yo voy a estructurar la charla en 5 temas, en 5 conceptos históricos, y dentro de ellos voy a hacer un pequeño excurso cronológico y me detendré en algunos hitos importantes. Lo primero que yo quiero hablar es de la importancia de este espacio para la navegación como lugar de paso y de fondeo de navegantes. Me voy a detener, por lo tanto, en algunos lugares de fondeo, en algunos caminos y también en lo que significó la construcción del Faro de la Granza. El segundo concepto que yo voy a hablar será la importancia de este espacio desde un punto de vista hidrológico, eh, la asistencia del Rico de Famara y de una serie de aguas subterráneas que se aprovecharon durante toda la época moderna y que se aceleraron en época contemporánea, y también la construcción de una serie de depósitos para recoger el agua de lluvia, lo que serían los aljibes y las maretas. Me detendré en algunas de ellas. El tercer aspecto que yo quiero tratar es el aprovechamiento histórico de esta zona, sobre todo como lugar de importancia agrícola, pesquera o también de algunas industrias. Eh, Nos detendremos, por lo tanto, en algunos cultivos, nos detendremos también en las formas de pescar y también nos vamos a detener en algunas industrias, como decimos, como pueden ser las salinas del río, que sabemos que ha sido tratado con mayor profundidad en una charla en este seminario. El cuarto punto que yo quiero hablar sería la importancia, a partir de esta relevancia geográfica, de esta relevancia hidrológica, de esta relevancia agrícola y pesquera, la importancia que van a tener los asentamientos humanos en la zona. Sobre todo me voy a tener en 2 poblamientos importantes, que va a ser Caleta de Famara, cómo se desarrolla Caleta de Famara, qué tipo de arquitecturas van a tener, y también la otra que sería Caleta de Sebo, el desarrollo de Caleta de Sebo con las principales tipologías arquitectónicas, etnográficas que se van a acumular allí. Y por último, el quinto y último parágrafo que yo voy a querer intentar abordar va a ser el turismo, la llegada del turismo a Lanzarote y a esta zona a partir sobre todo de los años 60 del siglo XX, con la construcción de algunos complejos, sobre todo destaca los noruegos, Island Homes, y después también lo que ha significado para esos asentamientos, la construcción de bares, restaurantes y la presencia aquí de uno de los centros turísticos de la red de centros turísticos del Cabildo Lanzarote, que fue promovido, auspiciado por José Manrique, que sería el Mirador del Río.
Bueno, esta es un poco la estructura de la charla, que yo como les digo, voy a intentar ir ahondando en cada uno de estos aspectos y voy a intentar también pues, centrarme en algunos de los hitos principales. El primer aspecto, por lo tanto, que voy a tratar es la importancia de esta zona como lugar de paso, de fondeo, de atraque de barcos durante toda la época moderna y durante parte de la contemporánea. Es indudable que esta zona fue muy importante desde este punto de vista por su situación geográfica, o sea, está al norte de la isla Lanzarote, es casi lo primero que se atisba cuando se llega del norte, cuando se llega de Europa. La importancia de la navegación nosotros la podemos consolidar, lo podemos creer que es importante por los restos arqueológicos, los restos de patrimonio subacuático que se conservan en toda esta zona. Es importante exaltar que Juan de Bethencourt, que como todos ustedes saben, pues fue el conquistador normando que llega a Lanzarote a principios del siglo XV. Cuando llega a Lanzarote, el primer campamento, que nosotros sabemos por las crónicas de la época, el primer campamento que él va a establecer, lo va a establecer en La Graciosa. Y él va a pensar que desde allí él podía conquistar el resto de la isla Lanzarote. Como ustedes saben, después al final él desea esta opción y va a pasar el campamento a la zona de Rubicón, cerca de la actual Playa Blanca. Aún así, ya nos está delatando que esta zona era un sitio de primer fondeo, de primer atraque de todos los que llegaran a Lanzarote. Esto sigue sucediendo en época moderna. O sea, sabemos que muchos barcos locales, muchos barcos foráneos, que podríamos llamar piratas, fondearon en esta zona y que fue bastante importante. Yo me quiero detener para que veamos la importancia de todo esto que voy diciendo en un libro que publica un comerciante o marinero escocés que se llama George Glass. Es un libro que publica en 1764 y donde él hace una descripción del lugar, de este lugar, de La Graciosa, de la zona del Risco, y donde él incluso nos regala un mapa bastante detallado de lo que sería la zona esta, que es el mapa que yo les coloco aquí. El de arriba sería el general de la isla Lanzarote con la isla de la Graciosa, y el de abajo sería el mapa que Glass insertó en su libro este que yo les digo, que es de 1764. Además, él de decir aquí las medidas que podía tener la distancia entre el río, entre el Risco y la Graciosa, las profundidades que podían tener, los fondos si eran arenosos, si habían rocas, etcétera, etcétera, de ir describiendo las posibilidades marineras que tenía esta zona. Él también lo refuerza con una descripción literaria. Él, por ejemplo, nos dijo: un barco de algún tonelaje puede penetrar en este canal por un lado y salir por el otro, si se mantiene a mitad de distancia de las dos islas. Siempre tendrá 6 o 7 brazas de agua, comprendida la braza de agua como más o menos unos 2 metros, o sea que tendría de profundidad 6 o 7 brazas de agua. También decía que si habían vientos, porque esta zona era una zona de muchos vientos en algunas ocasiones y de marea, y se quería fondear en la Graciosa, pues también puede acercarse a la Graciosa y anclar en cualquier profundidad conveniente de agua, decía él, pues disminuye hacia la orilla en donde hay 2 brazas. O sea que él veía que era un sitio bueno donde se podía fondear, donde se podía incluso carenar barcos. Indudablemente, por lo tanto, esta zona en época moderna fue importante para lo que nosotros venimos diciendo. Tuvo varios contrincantes en Lanzarote, el más fuerte fue el puerto del Arrecife, que en la época moderna también ya era utilizado como lugar de atraque, lugar de fondeo, puerto comercial, etcétera, etcétera. Y después realmente el puerto del Arrecife en época contemporánea, a partir del 18, va creciendo económicamente y demográficamente y realmente se aupa como el puerto principal que va a tener la isla de Lanzarote. Esta zona pues no tendrá tanta importancia, y también porque
en un momento dado la villa capital, la villa de Teguise, que estaba muy cerca de esta zona, pues pierde la capitalidad y el Arrecife, a mediados del siglo XIX, pues va incluso a ganar la capitalidad de la isla, y esta zona va a perder también una cierta importancia. Glass nos dice una cosa también muy interesante en este libro de 1764, que es que había que tener cuidado al entrar por esta zona. O sea, porque si no lo conocías, él decía que las cartas de navegar a veces estaban los islotes mal colocados, y cuenta incluso una anécdota, que él dice que yo recuerdo que hace unos años un barco inglés topó durante la noche con la Alegranza, quedando poco después destrozado. Y es muy interesante para los que lo quieran leer, que él cuenta cómo este barco, estos tripulantes del barco se salvaron saltando a la Graciosa y después ya pues fueron rescatados, como si dijéramos. Pero ya te delata que realmente también tenías que tener una pericia, unos conocimientos para entrar en este tipo de puerto. Esta pericia fue ayudada por la construcción precisamente en la Alegranza del faro, o sea, el conocimiento de que este sitio era un sitio donde pasarían los navegantes y donde los navegantes debían ser ayudados para su orientación, hizo que a mediados del siglo XIX, en 1865, se construyera el faro de Alegranza. El faro de Alegranza es un BIC declarado en el 2002. Como todos ustedes saben, los BIC son los bienes de interés cultural, figuras de máxima protección patrimonial. Este ha sido ya declarado, está consolidado, por lo tanto, en teoría debería ser conservado, debería ser restaurado, debería ser difundida su importancia. El faro, como ustedes ven, tiene una linterna, que es la torre esta cilíndrica, que tiene más de 10 metros, donde se colocaría la luz, que es el referente, serviría de referente a los barcos por la noche, por el día, etcétera, etcétera. En torno a esa torre iría un inmueble, que es el inmueble que ustedes ven ahí, cuadrado, como si de forma más o menos cuadrado. Los que no pueden ir a Alegranza, hay otros faros muy parecidos, incluso en la isla de Lanzarote, podrían visitar el faro de Pelliguera, que está por la zona de Playa Blanca. Este edificio que decimos, este inmueble cuadrado, tendría varias funciones, pero la principal es que fuera vivienda del torrero, como se llama, del farero. Es una vivienda que sigue el esquema tipo de las viviendas de Lanzarote, podríamos decir, las viviendas que vienen de Andalucía o de Roma, si tú quieres, o sea, viviendas con un patio central, que muchas veces en Lanzarote tiene un aljibe en el patio central, y que en torno a ese patio va a haber todos los cuartos, todos los habitáculos para la familia. En fachada, como ustedes ven, es bastante sencilla, con unos resaltes de piedra en las esquinas, unas cornisas y una serie de vanos semicirculares, 3 por cada paño, y en el paño, en el frontis, pues tendría 3 vanos y uno de ellos sería la puerta central. O sea, por lo tanto, este es un sitio muy importante, muy poco visitado, porque claro, estaría en el faro de Alegranza, debería ser restaurado, reutilizado. Yo he leído en algún sitio que se pensaba hacer aquí una estación biológica, por lo tanto se le podría dar un uso, se podría acondicionar y por lo tanto se podría conservar durante varias generaciones. Yo también quiero detenerme aquí, que además de tener las vías marítimas, los caminos marítimos, esta zona tuvo otro tipo de caminos, si quieren más terrestres. Los senderos, los caminos rurales, agrícolas, también son importantes porque nos traducen las formas de apropiación, las formas de utilización, las formas de simbolización que tiene el ser humano de los territorios que lo envuelven, ¿no? Aquí hay varios caminos en la zona esta que nosotros estamos tratando. Destaca uno sobre todo, que Glass también le da importancia, que es el camino que sube el Risco. Yo no me voy a detener mucho en él, pero los invito a que busquen pues, en repositorios algunas fotos que hay de la utilización de este camino,
fotos de Javier Reyes, fotos de Gabriel, de Rofoto, etcétera, etcétera, como se ve como se utilizó durante toda la época histórica, pues para subir las mercancías, muchas veces las mujeres subían las mercancías en la cabeza para llevar mercancías a los pueblos principales que estaban cerca del Risco, sobre todo Aría, y sobre todo lo que era, hemos dicho, la capital antigua de Lanzarote, que sería Teguise. Como ustedes saben hoy, la principal línea de contacto ya no es ese camino, sino que la gente que quiere desplazarse desde Caleta del Cebo hasta Lanzarote, pues lo hace principalmente a través de vía marítima y por el puerto de Órsula. Bueno, este sería el primer parágrafo. El lugar importante para el puerto como línea de navegación, como puerto, como fondeo. El segundo sería su importancia hidrológica. Ustedes saben que Lanzarote es un sitio de pocos recursos hidrológicos, de poca agua, de mucha sequía. Esto se solventó en los años 60 con la construcción de la potabilizadora, de la desalinizadora de agua de mar, pero antes la gente de Lanzarote pues tenía que conservar muy bien el agua de lluvia en aljibes. También a veces pues intentaba conseguir agua subterránea a través de pozos, a través de fuentes, y en años muy malos o cuando hubo mucha necesidad, se traían barcos cisternas de otras islas. También hay fotos de barcos cisternas trayendo agua a la isla de la Graciosa, o sea, que eso era muy común. Famara, el risco de Famara fue muy importante desde el punto de vista hidrológico porque estaba en el norte de la isla, porque era un macizo montañoso, porque tenía pues, algún tipo de vegetación que condicionaba que pudiera haber aguas subterráneas. Esto nosotros sabemos que fue muy importante para toda la época moderna, o sea, desde la llegada de los conquistadores hasta el siglo XVIII, pues siempre se ponderó la importancia de las fuentes de Famara. Tengo también aquí una cita de Leonardo Torriani, que fue un ingeniero cremonés que llegó aquí a finales del siglo XVI, que decía que Lanzarote no tenía agua de beber buena, más de la que llueve, que recogen en pequeñas charcas que llaman maretas. Esta es excelente, sana, limpia y muy ligera por estar descubierta y agitada por los vientos. Y después, para lo que a nosotros nos interesa, diría Torriani, en Famara, frente a la Graciosa, en Rubicón y en Aría, hay algunos pozos con agua gruesa y salobre, de mal sabor, la cual en tiempos de esterilidad, cuando faltan las lluvias, dan al ganado. O sea, por lo tanto, desde finales del siglo XVI y antes, se le estaba dando mucha importancia a las aguas subterráneas que tenía el risco de Famara. Aunque se ha testeado y se ha visto que en muchas ocasiones es muy salobre, pues en años de malas lluvias pues se utilizaba, incluso se dijo que fuentes como la de Gusa era bastante buena desde un punto de vista medicinal. Después en época moderna tiene mucha importancia la conocida como Poseta de Famara, y otros barrancos también van a tener fuentes pues muy estimables. Nosotros sabemos que en el siglo XIX, con el crecimiento de Arrecife, con el crecimiento de Lanzarote, crecimiento comercial, etcétera, etcétera, van a intentar acelerar las explotaciones, los alumbramientos y la conducción del agua desde Famara hacia Arrecife. Esto lo va a acometer instituciones que se mancomunan, que pues vamos a poner dinero unos, otros vamos a poner mano de obra, o también empresas o particulares a título privado. Realmente el éxito de esta propuesta, el alumbramiento y la conducción de agua hacia Recife, sobre todo se va a llevar a cabo a mediados del siglo XX, cuando el Cabildo Insular de Lanzarote, que es la máxima institución de la isla, y el Ministerio de Obras Públicas, pues van a acometer la aceleración de la construcción de galerías y la conducción del agua de esas galerías de Famara hacia Recife, que fueron 17 kilómetros de conducción, muchas veces salvando desniveles gracias a bombas y después construyendo acueductos o pequeños acueductos, tampoco hay que volverse locos, pequeños acueductos y llegando el agua hasta las maretas
del Estado, las maretas que estarían en la zona de los cuarteles. Hoy en día se han contabilizado 7 galerías con 7 kilómetros de perforación. Son estas galerías que son como horizontales y de manera, sus paredes son de manera irregular, ¿no? Que yo traigo aquí una muestra en la foto para que ustedes vean que están colocadas en lo que es el Risco de Famara. Además de estas galerías, estas fuentes, esta zona también aprovechó el agua como se hacía en el resto de Lanzarote, como vimos que Torriani dibujaba que se hacía en el resto de Lanzarote a través de la construcción de maretas y de aljibes. Les traigo aquí un dibujo para que vean un aljibe tipo. Esto está sacado de un libro que se llama La cultura del agua en Lanzarote, que se publicó hace unos años, y aquí ven un aljibe tipo que puede estar en cualquier pueblo de Lanzarote y también puede estar en esta zona que estamos estudiando. Casi siempre están colocados en zonas que ellos saben que son importantes hidrológicas, porque son barrancos, porque son pendientes, o cerca de los sitios donde se necesiten, cerca del lugar de cultivo o cerca de la casa, etcétera, etcétera. Casi siempre tienen una alcogida, que es esto blanco que ustedes verían arriba, que es como un espacio que se acomoda con lajas o aprovechan hasta las lavas, que ellos reconducen la pendiente hacia el depósito, que lo amurallan, que lo pueden calar. A veces este espacio tiene otras funciones, puede ser una era, y también se utilizan como alcogida a veces las mismas azoteas de las casas. El agua que viene por ahí en abundancia llegaría a este depósito que ustedes tienen abajo a mano derecha, que sería la coladera. Ahí se decantarían los sedimentos y entraría en lo que es el depósito. El depósito, como ustedes ven, casi siempre está hecho de piedra, casi siempre tiene una bóveda de piedra, una bóveda de cañón, podríamos llamarla, y se impermeabiliza por dentro con morteros o también a veces con conchas, pues para que no se pierda el agua. Después se techa, muchas veces se techa, otras veces no. Ya hemos dicho que con bóveda por dentro, por fuera de una manera plana. Se utiliza arriba a veces como sequero de pescado, se puede utilizar para plantar, etcétera, etcétera, según los tipos y los medios. Y después tendría una boca, que es el brocal, que es eso que ven ustedes con la tapita de madera, que es por donde se podría guindar el agua con el balde y sacar el agua con ese balde. Se acompaña en muchas ocasiones por bebederos, que serían estos que ustedes ven también adosados a la construcción, que serían para beber los animales, o también piletas para lavar. Hay en esta zona varias aljibes importantes. En algunos instrumentos de protección que tuvo el Ayuntamiento de Teguise, incluso se llegaron a catalogar 7 aljibes en la zona de Caleta de Sebo. O sea que son también hitos importantes que se deberían conocer, conservar, difundir, etcétera, etcétera. Bueno, como os dicho, este tipo de infraestructuras después se acompañaban de lo que serían las piletas. En esta zona hay unas piletas muy conocidas que estarían más o menos al norte del complejo Island Homes. Son 6 piletas al lado de un tanque con sus piedras de lavar. También habría otro grupo de piletas importantes que está a la salida de Caleta Famara, donde hay un pozo que después se le colocó un molino al lado. Estarían estas piletas de las que yo le hablo, y que también son patrimonio etnográfico a conocer, a conservar, etcétera, etcétera. Con eso cerramos el segundo aspecto, que sería el patrimonio del agua y la importancia del Risco de Famara y de toda la zona de la Graciosa para este tipo de patrimonio.
El tercer aspecto que yo les quiero tratar es el aprovechamiento agrícola, pesquero, industrial que pudo tener esta zona. Como yo les dije al principio, yo aquí voy a ser muy somero porque realmente yo no voy a profundizar en aspectos como los enarenados ni las plantaciones enojables, solo lo voy a puntuar porque indudablemente hay otras personas que conocen mucho más que yo este tema, pero sí voy a darle un poco de relevancia para que vean que realmente sin este tipo de aprovechamiento no se entienden aspectos como el patrimonio etnográfico. Entonces, es indudable que en toda esta zona, antes de mediados del siglo XX, la agricultura tuvo que ser muy importante, porque lo fue también en el resto de la isla de Lanzarote. Tuvo que haber varios sistemas de cultivo, productos según las épocas, cereales, barrillas, etcétera, que se irían, como ustedes saben, encadenando a lo largo de la historia. Hoy en día queda en la zona, quedan tres tipos de cultivos, se han ponderado tres tipos de cultivo. Uno sería el jable, la zona del jable, con estas arenas rubias que conservan muy bien la humedad, y después con los bardos que protegen, que hacen que la arena no se desplace. Los otros serían los enarenados naturales y también artificiales, también con la importancia del picón, del roce, como termorregulador, que la humedad no se vaya, no tenga uno que limpiar mucho las hierbas, etcétera. Y después el otro tipo que también se ha ponderado son los bancales, que son en las zonas de desnivel, pues se hace una especie de escalones de muro, y después a veces se les mete una capa de picón y entonces, o de roce, y entonces también se puede plantar en esa zona. Además de esta importancia agrícola, esta zona también tuvo una gran importancia ganadera, después lo veremos, las sueltas de ganado en La Graciosa, de cabras y ovejas. También tuvo una gran importancia el marisqueo y la pesca, indudablemente, o sea, tenían aquí una importancia tremenda, lo veremos después también y lo ponderaremos después. Y también tuvieron importancia algunas industrias. Todo eso dejó hitos. O sea, la ganadería tuvo que dejar corrales, y hay corrales. La importancia de la pesca y del marisqueo, pues dejó muelles, hay muelles, dejó sequeros, que son una especie de estructuras amuralladas, pero ligeramente amuralladas, donde se puede colocar el pescado para secar, para orear, a veces con una capa de picón o de caracolas para que no se mezcle el pescado con la tierra. Después también, si hemos hablado de que hubo importancia en las industrias, pues tuvo que haber industrias, estas industrias etnográficas que se desarrollan también en el resto de Lanzarote, como las caleras, pues se han catalogado también varias caleras en La Graciosa, que es este horno donde se metía la piedra de cal y después se calentaba y se recogía. Pero yo creo que destaca sobre todo, por su importancia, lo que serían las salinas. Ustedes saben que las salinas se extendieron por gran parte de la costa de Lanzarote, siglo XIX y XX, porque la sal era muy importante para conservar productos como la pesca. Ustedes saben que Lanzarote tiene algunas de las salinas más importantes de toda Canarias, entre ellas sobre todo las salinas del Janubio, que estarían en el sur de la isla. Y ustedes saben que aquí están una de las salinas también más importantes de Canarias, que serían estas, las salinas del Río. Soy consciente de que esta mañana lo ha tratado una de las personas que más lo conoce, por lo tanto yo solo voy a dar la pincelada de que existen, de que fueron incoadas BIC en el 2003, o sea, ya se les dio la importancia de la incoación de ese BIC en el 2003. Tiene una importancia histórica tremenda porque se dice que pueden ser las más antiguas de todo el archipiélago. Se empiezan a utilizar desde un principio, y en el siglo XVI el señor de la isla, Sancho de Herrera, las acondiciona. Seguramente tuvieron una aceleración de su producción en el siglo XIX, cuando se montan los estacionamientos de salazón en Caleta de Cebo. Hoy en día tiene varios tomaderos para tomar el agua del mar. Tiene los grandes depósitos, que serían los cocederos, y después tiene también bastantes tajos, que serían los pequeños, donde se evapora y se
el agua y se cristaliza la sal, ¿no? No están en producción, como se ha dicho en muchas ocasiones y seguramente habrán dicho esta mañana, se anega de agua, por eso parece que están en funcionamiento. Tienen una importancia histórica, como hemos visto, Sancho de Herrera, etcétera, etcétera, indudable, tiene una importancia etnográfica indudable, tiene una importancia paisajística indudable, tiene una importancia ecológica para los que les guste el estudio o vean la importancia del estudio de las aves, pues importantísima, por lo tanto se deben conservar también, se deben restaurar, se deben difundir, etcétera, etcétera. Ha habido proyectos, nos consta que el año pasado pues, se hicieron proyectos aquí de consolidación, etcétera, etcétera. Bueno, con eso terminaría yo el tercer parágrafo, que sería el del aprovechamiento de toda esta zona. Por lo tanto, nosotros, haciendo un ligero repaso, hemos visto que la importancia geográfica de toda esta zona, como lugar de paso y de fondeo, etcétera, etcétera. Hemos visto su importancia hidrológica. Esto es muy relevante para el contexto de Lanzarote porque sin agua no había vida. Y por último, hemos visto que con estos fundamentos pues, ha habido unas actividades económicas durante toda la época moderna y gran parte de la contemporánea, o sea, hasta mediados del siglo XX, Lanzarote fue agrícola, Lanzarote fue principalmente pesquero, etcétera, etcétera, ¿no? El cuarto parágrafo va a hacer dibujar un poco los asentamientos, a ver cómo se fueron ubicando aquí las poblaciones o los habitantes de la zona. Yo sobre todo me voy a centrar en dos asentamientos, que va a ser Caleta de Cebo, que es el asentamiento principal de La Graciosa, y el segundo sería Caleta de Famara, que es el asentamiento principal que está en el sur del Risco de Famara. La primera zona, por lo tanto, sería la Caleta de Famara, este poblado que yo digo que está al sur del Risco de Famara. Nosotros sabemos que en época moderna seguramente tuvo que haber aquí edificios dispersos. Se habla de que los franciscanos pudieron asentarse en esta zona. De hecho, el señor este de la isla que nosotros hemos hablado, Sancho de Herrera, en su testamento, dice que el convento de los franciscanos él quiere que se haga en esta zona. Finalmente, como nosotros todos sabemos, se va a construir en Teguise, que todavía está, lo que es la iglesia se puede visitar, es donde está el museo de arte sacro. En la época moderna también se ven cómo hay varias edificaciones, entre ellas también destaca una ermita, se habla de una ermita de las Mercedes en esta zona, y en el siglo XIX es cuando se va a empezar a acelerar los asentamientos en esta zona de la Caleta de Famara. Al principio seguramente fueron personas que vinieron de manera temporal, que por lo tanto construyeron algún tipo de habitáculo, de almacén, algún tipo de habitáculo cuadrado. Los que viven en Lanzarote, pues a lo mejor les puede hacer una idea los que estarían en la zona del Golfo, habitáculos muy pequeños para guardar el barco, la yalana, para guardar las artes, para dormir exactamente esos días, o sea, habitáculos polifuncionales, que podríamos decir. En ese siglo XIX comienzan a llegar los primeros residentes. Se dice que de zonas como So, de zonas de La Graciosa, de Teguise, son personas que, pues, que empiezan a vivir todo el año en esta zona de Caleta de Famara. Por lo tanto, además de los almacenes, van a tener unas viviendas modestas, que después vamos a ver un tipo de un ejemplo en Caleta de Cebo. Además de estos primeros pescadores, de estas primeras personas que aprovechan este medio, va a darse a finales del 19 la llegada de personas que vienen a tomar baños de mar, o sea, que consideran que los baños de mar son buenos para la salud. Hay fotos, por ejemplo, en el archivo de Teguise, de don José Ramírez Vega bañándose en la zona de la Caleta de Famara, y estas dos vertientes, la de los pescadores, agricultores, que vienen a vivir a Caleta de Famara, y también la de los veraneantes, que vienen a tomar baños de mar, que son de Arrecife, que son de Teguise, es la que va a ir consolidando un núcleo
en Caleta de Famara a finales del XIX y a principios del siglo XX. Nosotros sabemos que en 1915 había unos 25 locales en Caleta de Famara, entre la ermita, almacenes, viviendas, o sea, estamos hablando de un sitio muy modesto. Nosotros sabemos que en 1908 se bendice lo que sería la ermita de Famara, o sea, era un núcleo pequeño, pero que al menos ya había conseguido, para lo que es la mentalidad de la época, una cierta puntuación simbólica, histórica, que es la construcción de una ermita. Nosotros sabemos, por planos, por ejemplo, antiguos de los años 60, 70, ustedes pueden consultar en Grascamp, por ejemplo, que las casas se habían colocado en la primera línea. O sea, esta sería la visión más o menos actual de Caleta de Famara, mucho más colmatada, o sea, con muchas más viviendas. Y al fondo quiero también que destaquen lo que sería el complejo de Island Homes, que hemos ido hablando y después nos detendremos. Pero al principio, sobre todo las casas estarían en la primera línea, hasta los años 60, 70. O sea, este dibujo que tenemos hoy urbanístico es mucho más reciente. El antiguo sería más o menos este, o sea, casitas de pescadores y de veraneantes en primera línea del mar, algunas en una segunda línea, pero no ocupando mucho territorio. Aquí ven ustedes la ermita, que es esa que estamos viendo ahí, la ermita bajo la inscripción del Sagrado Corazón, que hemos dicho que se bendice en 1908. Como ven, es una ermita muy pequeña, con un techo a dos aguas, y por fuera muy sencilla, con una puerta de arco a medio punto, con un óculo y una cruz. Aquí destacado un poco porque las casas de los bordes son de una planta, hoy en día son casas de dos plantas, o sea, está un poco más empequeñecida, lo que pasa es que está en el pulmón o en el centro de la Caleta de Famara, que es el muelle, entonces pues todavía destaca. También quiero que se fijen ustedes en la casa esta, que está a mano izquierda, esa casa de dos plantas, que sería una casa diferente, que manda a fabricar o remodelar don Luis Ramírez González, que es una persona que tenía su riqueza, que tenía su cultura. Para que ustedes se hagan la idea, era el dueño de la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz de Recife, y que cuando muere, pues la cede a la iglesia y hoy es propiedad de la iglesia. Esta casa también es bastante interesante porque tiene rasgos modernos, se puede decir que acá está modernistas, ante las casas más humildes, almacenes, cuartos pequeños. Esta casa destaca por sus dos plantas, por su abombamiento de la fachada, eh, por su balcón, que en la segunda planta, con el pilar central, y después por su decoración, una decoración vegetal y también de motivos marinos. Destacan por los pulpos, que se ha dicho siempre, los delfines, las caracolas, y también don Luis Ramírez quiso dejar aquí también, a principios del siglo XX, su nombre, sus siglas, LR, como que él se posicionaba aquí como un veraneante distinguido, un veraneante culto, etcétera, etcétera. Indudablemente, tanto la iglesia como la casa de Luis Ramírez deberían ser restauradas y mejoradas y acondicionadas con un fin social, con un fin cultural, como se ha ido pidiendo también en los últimos años. O sea, que realmente esta casa está en un mal estado y que la testamentaría de don Luis dejó dicho que debía ser utilizada y que debía ser reutilizada, como si dijéramos. Bueno, en cuanto a la Graciosa, que sería el otro enclave importante que hemos dicho que vamos a tratar, que es Caleta de Sebo, nosotros sabemos que la Graciosa fue cedida en época moderna por el marqués de Lanzarote, don Agustín de Herrera, a finales del siglo XVI, fue cedida a los habitantes de Lanzarote, como si dijéramos, y que tenía que ser administrada por el Cabildo de Lanzarote. O sea, era lo que se llamaba un bien común, para disfrute de todos, pero administrado
organizado por la máxima institución insular, que era el Cabildo de Lanzarote. Nosotros sabemos que esto fue así, que la Graciosa fue utilizada como lugar de suelta de ganado, nos lo dicen las fuentes antiguas, por ejemplo, Torriani, del siglo XVI, como nosotros dijimos antes. Nosotros sabemos que se les permitía a algunos habitantes ir temporalmente a la Graciosa con ese ganado, se les permitía ir a pescar, a marisquear, en algunas épocas pues se les permitía ir a recolectar barrillas, y también se les permitía ir a cazar, pues, pardelas o conejos, etcétera, etcétera. En el siglo XIX, el proceso de desamortización que va a existir en toda España, por el cual los bienes comunes se sacan a la iniciativa privada, va a hacer que algunas partes de la Graciosa puedan ser ocupadas por empresas o por particulares. Los que se interesaron por la Graciosa son sobre todo promotores que quisieron fundar aquí factorías de salazón de pescado. ¿Por qué? Porque la zona esta pues, tenía una importancia de caladeros y ellos se dieron cuenta que tenían unos fondeaderos fáciles, que tenían reservas marinas y por lo tanto personas como Rafael Capa a mediados del siglo XIX empiezan a construir algunos almacenes, algunas viviendas, algún muelle, algún secadero en la zona de la Graciosa. Indudablemente, estos tipos de factorías utilizaron y, como dijimos, aceleraron lo que era la producción de sal en la salina. Duraban una serie de años y después desistían en su empeño. Hubo varias. Entre ellas también destaca la de Silva Ferro, un personaje muy interesante también porque incluso publicó algunos libros. Una persona muy interesante que se estacionó en la zona de la Graciosa también con una de estos tipos de factorías. Y se dice que la factoría de Silva Ferro va a ser el origen de la población estable de la Graciosa, porque cuando su propuesta se venga abajo, como si dijéramos, las personas que trabajaron para él en Caleta de Cebo van a terminar viviendo de forma perenne en esta Caleta de Cebo. Nosotros sabemos que a principios del siglo XX había más o menos de 100 a 150 personas viviendo en la Graciosa. Siempre se ha dicho con unas condiciones de vida bastante duras. Esto se fue subsanando con el tiempo, se habla de los años 40, 50, en el que se les va a hacer la escuela, se les van a hacer aljibes, se les va a mejorar el muelle, se les va a hacer el cementerio, la ermita, por ejemplo, se bendice en 1945, y después también siguió teniendo mejoras, sobre todo en la época del desarrollo, en la época de la llegada a la democracia y actualmente, y realmente pues tienen todos los avances o muchos de los avances de la vida moderna. El otro sitio, bueno, ustedes aquí ven en la foto lo que sería Caleta de Cebo más o menos en los años 60. Esta gente trabajando lo que era su sustento, que sería la pesca, su sustento principal, y después en el fondo ven cómo sería la trama urbana de Caleta de Cebo. Ven las casas muy sueltas, las casas de baja volumetría, todas muy cercanas al mar. Después nos vamos a detener en una especialmente, que va a ser esta que está en primera línea a mano derecha, esa que tiene la barca delante, o esas que están por ahí. O sea, nos vamos a detener un poco para ver cuáles son los elementos constructivos de la arquitectura de Caleta de Cebo. El otro sitio, hoy es así, Caleta de Cebo más o menos, el dibujo de Caleta de Cebo actualmente sería así, mucho más denso, los muelles mayores, ha crecido muchísimo, pues en los últimos años, realmente en los últimos años, no tanto. Pues, con la explosión turística, con la explosión de residencias, etcétera, etcétera, se ha ido densificando.
El otro sitio que está poblado en La Graciosa sería Pedro Barba. Pedro Barba es una población que está un poco al norte de Caleta de Sebo, que también fue habitada desde principios del siglo XX por pescadores, pero que después en el año 73 una sociedad de veraneantes la adquiere, y realmente en algunos instrumentos de protección se ha catalogado porque demuestra un poco lo que es la adscripción de las casas al territorio, o sea, la unión con la playa, con el muelle, el salpicamiento un poco así como si fueran dados de las casas, con espaciadas, las volumetrías bajas y algunos estilos, algunas formas de hacer arquitectura deudores de lo que se hacía realmente. O sea, se ha conservado, se ha ratificado, respetando mucho o bastante lo que eran las casas, antiguas. Como casa antigua y como ejemplo, yo me voy a tener en la que yo les hablé antes, en la foto esta de los años 60. Se encuentra en la playa de Caleta de Sebo, para los que los que lo han visitado, cortando con una calle que se llama la calle Tambucho, o sea, por si van a un googlero o a un callejero. Es una casa tipo, nos sirve de ejemplo de lo que de lo que podía haber en Caleta de Sebo, en Pedro Barba y también en Caleta de Famara. O sea, lo que podía haber, el tipo de arquitectura que podía darse en esta zona. Siempre se ha dicho que la arquitectura en esta zona pues, es polifuncional, sirve para todo, pero vamos a decir que principalmente hay almacenes y también vivienda. Aquí en la zona derecha ustedes ven una puerta amplia que podría delatar que esto sería un almacén, o sea, un espacio cuadrangular, rectangular, a veces con una rampa, donde la gente metía el barco, metía los productos pescados, metía las artes, etcétera, etcétera. Y lo que está a la izquierda sería parte de la vivienda, con la ventanita esta que ustedes ven. De todas formas, yo he conseguido esta foto, una de arriba más o menos reciente, porque con el confinamiento, claro, no me he podido desplazar a lo que sería Caleta de Sebo, y debajo sería una foto de hace pues 50 años, 40, 50 años, de esta misma casa. Como ustedes ven, no son la casa más rica, como si dijéramos, que se hizo en Lanzarote, y que como ejemplo nosotros pudimos mostrar lo que era la vivienda en el Faro de Alegranza, o sea, estas casas con un patio central y las habitaciones en el torno, que podían tener una o dos plantas, que existen, por ejemplo, en la villa de Teguise, que existen, por ejemplo, en Arrecife, etcétera, etcétera. Sino que son estas casas que lo importante para comprenderlas es que se construían de una manera orgánica, es lo que siempre se ha dicho, o sea, según las necesidades de la familia. Si la familia tenía un hijo o tenía una necesidad, pues podía construir un cuarto más, un almacén más, etcétera, etcétera. El esquema o la planta básica es la que es en forma de L, que sería una línea de habitaciones, por ejemplo, 3 habitaciones, y después un módulo que le saldría de una de las habitaciones, de la última habitación, como si dijeran, formando una L. Cuando se avanza un poco más, o otra tipología sería la que tiene la forma de U, que sería la línea esta de habitación, las 3 habitaciones que hablábamos, y en vez de tener solo un cuarto en una de las bandas, tendría 2 cuartos. En cada una de las bandas un cuarto, que sería este que vemos aquí. O sea, tenemos un cuartito o 3 cuartitos alineados, o un cuartito y 2 adosados a las esquinas, formando una especie de U. Esto se hacía sobre todo, este tipo de estructuras en planta se hacía sobre todo para protegerse del viento, o en muchas ocasiones se hacía para protegerse del viento. O sea, si la casa está bien orientada, o si la necesidad lo permitía, porque a veces se tiene que orientar para los caminos, y los caminos a veces son más importantes que la orientación del viento, pero si la casa lo permitía, se colocaban
dándole la espalda a las zonas donde solía venir el viento. Y habilitando, por lo tanto, un espacio delante de la casa que fuera más habitable. Estos cuartitos muchas veces no están conectados interiormente, o sea, no tienen puertas interiores, y por lo tanto toda la comunicación se hacía por el exterior. Por lo tanto, el patio que nosotros vemos delante es parte de la casa, es como el lugar que se transitaba para pasar de un cuartito a otro. Se le daba mucha importancia, se amurallaba, como ustedes ven aquí, y en muchas ocasiones se le colocaba una cancela para entrar o salir. En muchas ocasiones este patito tenía un aljibe, tenía un secadero, tenía pues muchos elementos propios de la casa. Ese sería un poco el dibujo de la planta de este inmueble. En cuanto a altura, como ustedes pueden ver, y la gracia que tiene este tipo de casas es que son inmuebles cúbicos, como si dijéramos, y muy adaptados al medio, de diferentes alturas. Aquí se adapta a la playa perfectamente. Las diferentes alturas de la playa, un cuarto más alto que otro más y es lo que le da realmente la importancia, la relevancia, lo que vieron personas como pues, César Manrique en su libro Arquitectura Inédita, realmente vio que este tipo de casas pues tenía un valor tan importante como el Palacio Spínola o como la Casa de la Cultura Agustín de la O. O sea que realmente debía ser valorado como muy importante para el patrimonio arquitectónico insular. Después ustedes ven que las fachadas son muy sencillas. Las puertas y las ventanas están colocadas de manera simétrica, unas más pequeñas que otras, no hay una simetría. Se hacían según la necesidad y también según el medio. Las ventanas y las puertas van a ser pequeñas para que no entre mucho calor. Los muros van a ser gruesos por la misma circunstancia, o sea, vamos a hacer muros gruesos para protegernos mejor del calor. Y después, como ustedes ven, casi siempre van encaladas en blanco y con puertas y ventanas, también como hemos dicho, de carpinterías muy sencillas y pintadas en verde o pintadas en azul, o sea, sin grandes elementos decorativos, para nada parecidos como la casa de don Luis Ramírez que nosotros vimos antes. Por otro lado, si nosotros entráramos en estas casas, veríamos que los suelos tampoco son suelos ricos, pueden ser hasta de tierra, y después los techos suelen ser vigas de madera, ripio, cruzado, se le coloca una torta arriba, una pequeña torta arriba, y los techos, como ustedes ven, son planos. Es interesante ver que la adaptación del graciosero o de las versiones de Greta Famara o otras partes de Lanzarote al medio hacía que muchos de los materiales fueran los que llegaban con el mar, o sea, los maderos, los huesos de ballena o de cetáceo, se podían reutilizar para hacer una casa de este tipo. En algunos instrumentos de protección se han catalogado algunas de estas casas de Caleta de Seo. Indudablemente se deben conservar, o sea, porque tienen un valor histórico, un valor etnográfico indudable, se tienen que usar como vivienda o se tienen que habilitar otros usos que no las deformen, sino que permitan que se sigan conservando pues, en toda su pureza. El último parágrafo que yo voy a hablar es el del turismo. O sea, nosotros hemos intentado dibujar aquí que hasta los años 60 del siglo XX, Lanzarote sobre todo vivía de la agricultura, de la pesca, del marisqueo, un poco de actividad comercial, y a partir de los años 60 del siglo XX va a aparecer un nuevo fenómeno que va a ser el turismo de masa. El turismo de masa se da en toda Europa y Lanzarote se acoge a él porque tenía un clima envidiable como el resto de las Islas Canarias, porque tiene un patrimonio natural
y un patrimonio cultural que era apetecible, los paisajes, la gente. Después, porque era tranquilo y seguro, pues no iba a haber aquí una guerra, porque era barato, un alemán podía venir y cambiar el marco y podía tener unas vacaciones a cuerpo, como decían ellos, a cuerpo de rey, y también porque se hizo un esfuerzo muy grande de transporte, de infraestructuras hoteleras, de infraestructuras de ocio, que colocaron a Lanzarote en un lugar importante en lo que sería el turismo. El turismo ha sido importante, ha tenido puntos positivos, puntos negativos, ha cambiado la isla, tanto territorialmente, por los asentamientos de Playa Blanca, de Costa Teguise, de Puerto del Carmen, demográficamente se han disparado las demografías. También, pues, económicamente, pues ha surgido con mucha fuerza la construcción, los servicios, ha decaído el mundo agrícola, el mundo pesquero, el mundo artesanal, tal y como lo comprendíamos nosotros antiguamente, y han debilitado algunas costumbres, algunos usos, algunas tradiciones, y han aparecido otras tradiciones, otros usos, otras costumbres, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es un fenómeno que ha variado el dibujo de lo que sería toda la zona que estamos estudiando. Nosotros ya hemos visto cómo se ha colmatado mucho y se ha densificado la zona de Caleta de Famara, la zona de Caleta del Cebo, con apartamentos, con restaurantes, con bares, etcétera, etcétera. Indudablemente esta zona fue muy apetecida y siempre ha sido muy apetecida por el clima, por las playas, por los paisajes, por lo que hemos un poco dibujado anteriormente. Nosotros sabemos que hubo proyectos en los años 60 que intentaron ser muy voraces con la zona, sobre todo uno de los años 69-70 que pretendía hacer 25.000 camas turísticas en La Graciosa, que finalmente quedó desierto, pero otros sí se llevaron a cabo. Indudablemente el que mayor éxito tuvo fue el Inland Home, que lo hemos ido repitiendo, lo hemos ido nombrando a lo largo de toda la charla, que está colocado, tal y como vieron ustedes anteriormente, en el fondo de la Caleta de Famaro, pegado al risco, que se construye más o menos en los años 69-70 por una empresa noruega y que tendría más o menos unas 700 plazas, o estaba previsto que tuviera unas 700 plazas. Ustedes ven aquí una fotografía antigua y también una fotografía cuando se estaban construyendo los bungalows de los noruegos, ¿no? Participa un arquitecto muy interesante que es Miguel Martín Fernández de la Torre, que es un arquitecto muy importante en el contexto canario. Por ejemplo, el Cabildo de Gran Canaria sería de él, y después también el Hotel Santa Catalina, el Pueblo Canario en Las Palmas de Gran Canaria. Y él participa aquí, él dibuja este tipo de complejos con casas espaciadas, como ustedes pueden ver, y después casas con volumetrías bajas y plantas circulares que se parecen pues, a los zocos que se utilizaban en la agricultura lanzaroteña. Además de este proyecto, el otro edificio importante relacionado con el turismo y que se encuentra en la zona que estamos estudiando sería el Mirador del Río. Ustedes saben que a mediados del siglo XX Lanzarote se incluye en este turismo de masa, en este turismo internacional. El Cabildo Insular de Lanzarote hace un esfuerzo muy grande por posicionar a Lanzarote dentro de estas nuevas opciones, porque pues, va a tener beneficios económicos, beneficios sociales, beneficios culturales, que hay un presidente de Cabildo importante, que es don José Ramírez Cerdá, que se reúne, que se acompaña de un artista muy conocido que es César Manrique, y después de todo un grupo de trabajadores y de funcionarios, etcétera, etcétera, que dibujan una serie de hitos turísticos en lo que es el plano de Lanzarote, que son la red de centros turísticos de Lanzarote, pues los Jamaos del Agua, la Cueva de los Verdes, el Parque Nacional de Timanfaya, la adecuación del Golfo, etcétera, etcétera.
Uno de ellos sería el Mirador del Río, que se inaugura, vamos a ver, se inaugura en 1973 y que se ha incoado como BIC, o sea, como la figura esta de máxima protección. Se incoó como BIC en el 2003. Se ha destacado como un edificio muy importante dentro de la obra de Manrique y dentro de lo que sería el patrimonio turístico canario, al menos, o sea, incluso internacional, ¿no? O sea, porque aquí se demuestra la relevancia al insertar un edificio en medio de la naturaleza y ponderar la contemplación de la naturaleza. Ustedes saben que a César Manrique le interesaban mucho los miradores, es un concepto que él tuvo desde un principio, desde el mirador de Malpaso y en otros ejemplos que después seguiría desarrollando en otras islas incluso. Él colocó esto en una atalaya natural muy importante, está colocado a 400 metros de altura, en el risco de Famara, y de aquí se divisa pues todo, después lo veremos, se divisan todas las islas, todo lo que hemos ido hablando, La Graciosa, de Granza, Montaña Clara, en medio de la inmensidad del mar, con todas las connotaciones lumínicas que tiene esta zona. Si lo miras de noche no es lo mismo que si lo miras de día, o al amanecer, al atardecer, o sea, con todo lo que produce, las sensaciones, las emociones que puede producir la visual del archipiélago Tinijo desde la altura del risco de Famara, por supuesto conectado con todas las categorías ahí estéticas, románticas, muy importantes. Además de la colocación esta que ve el risco de Famara y también por el otro lado ve el volcán de la Corona, que también es un volcán muy importante del norte de Lanzarote, el edificio destaca por su propia distribución, por su propia resolución en planta, en alzado, etcétera, etcétera. Se han distinguido tres partes principales. Una sería una fachada que daría a lo que hoy es el parking, que es una fachada semicircular, donde él hace homenaje, como siempre, a la cultura tradicional, a la cultura popular, y después también inserta elementos de arquitectura y de diseño moderno. En este caso, coloca una especie de bancales, que son estos escalonamientos agrícolas que nosotros hablamos antes, después una portada y un óculo superior. A partir de esa plaza inicial se pasaría a un vestíbulo que es un recurso que utiliza mucho Manrique, que es desde el espacio exterior va a haber un lugar de amortiguación, un zaguán, como si dijéramos, para que tú te vacíes de lo que traes y te prepares para la sorpresa que vas a encontrar dentro del edificio. Y dentro del edificio el cuerpo principal sería este, que son dos especies de burbujas, como si fueran dos elipses juntas, como dos burbujas llenas de los elementos estos amistosos que solía colocar Manrique, que son traídos de la cultura popular, pues destiladeras, chimeneas, el mobiliario, y después elementos también contemporáneos de diseño, por ejemplo las lámparas estas han sido muy alabadas, como si fueran esculturas cinéticas, que quitan el eco, etcétera, etcétera, que después también eran funcionales. Y estos lugares donde el turista puede venir a tomar el café, te abocan a mirar a través de las grandes cristaleras estas, de los grandes ojos estos que coloca Manrique, que son lugares para el ensimismamiento sublime, como hemos dicho, y la conexión con la naturaleza. Una persona que no quisiera simplemente estar en un habitáculo cerrado, también tenía la posibilidad de salir a unas terrazas, una terraza que coloca superior, y después también coloca una terraza exterior, una terraza en la misma planta, que es adillo que parece una proa de barco y que realmente nos aboca a, a este paisaje tremendo. Digamos. Pues esto realmente es la importancia emocional que tiene también todo este paraje, además la importancia histórica, la importancia patrimonial que hemos ido viendo también, la importancia
emocional, paisajística, que tiene todo la zona esta que estamos estudiando. Se dijo en algunas guías turísticas que este era el paisaje más emocionante, al menos de Lanzarote y de parte incluso de Canarias, o sea, donde se veía el archipiélago Junijo como si fuera una maqueta reproducida y con todas las connotaciones lumínicas, la inmensidad, o sea, con toda que une al ser humano con la naturaleza, como hemos dicho, lo empequeñece, lo une y también en cierta manera lo trasciende. Bueno, con esto yo termino eh, la charla. Hemos intentado hacer un desarrollo histórico y patrimonial de lo que es la zona que Adena y Alexis Rivera me, me había pedido. Lo interesante es que haya calado también su valor, su necesidad de conservación, su necesidad de difusión, articulando pues, las herramientas institucionales y legales que sean necesarias y también articulando la concienciación educativa, ciudadana, para que vean que hay que conservar todo este tipo de hitos y hay que conservar todo este tipo de parajes para las generaciones futuras. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Félix. Bueno, espero que, como yo, hayan descubierto nuevos rincones, nuevos datos, nuevas fechas, nuevos sitios para descubrir, incluso para los que vivimos en estas islas. A ver si se animan con las preguntas. Te dan la enhorabuena y te preguntan, ¿sería conveniente restaurar o sería más conveniente el funcionamiento? Primero que serán las salinas, te preguntan si sería conveniente restaurarlas o solamente más conveniente una restauración o una restauración con funcionamiento. ¿Sabes? No. Claro, ahí tendrías que ver la viabilidad. Esto siempre es un problema, porque ya lo estamos viendo en las salinas del Danubio. Realmente son parajes importantísimos. Se están haciendo esfuerzos en las salinas del Danubio, por ejemplo, por restaurarlas y adecuar parte de ellas para producir la sal que después se vende. Indudablemente tendría que aparecer una institución o un promotor privado que fomentase la restauración de las salinas del río. Yo me imagino que Luengo lo habrá tratado esta mañana. Hay ejemplos, las salinas del Carmen en Fuerteventura. Hay ejemplos en La Palma que funcionan por promoción privada, las salinas de Fuencaliente. O sea que realmente había que ver la predisposición, la viabilidad de las instituciones, de los privados. Lo ideal sería que se restaurasen, claro, para una persona que le gusta el paisaje, que le gusta la historia, que le gusta la etnografía, indudablemente las salinas restauradas estarían mucho mejor. Te preguntan si existe algún elemento patrimonial, o histórico o sociocultural en los islotes de Montaña Clara, Roque del Este o Roque del Oeste. Yo creo que no tan importantes como los que hemos ido dibujando, o sea, los principales van a estar en los sitios que nosotros hemos ido dibujando. Otra cosa es que esos roques también tengan una importancia histórica, una importancia simbólica para toda la historia de Canarias o de la isla. Incluso se narran en episodios históricos, se narran en episodios literarios, las APA, etcétera, etcétera. O sea que también deben ser conservados tal y como están y siempre se pueden buscar elementos históricos, elementos literarios que los revaloricen. Bueno, por aquí preguntan por la restauración del Faro de Alegranza. Ya hace unos años se hizo la última, pero no sé si tú tienes más datos o aportar en cuanto a la restauración o restauraciones que se han hecho en el Faro de Alegranza. Claro, los faros también me parece que era el PRUC, y eso lo tienes tú que conocer mejor que yo, decía que si iba a ser ahí una estación biológica o algún tipo de uso, ¿no? De uso. Yo, claro, no me he podido acercar últimamente con el confinamiento a ver en qué situación está, pero están mal los faros, porque al que sí me he acercado es el faro de Pelliguera, y el faro de Pelliguera, por ejemplo, está en un estado bastante lamentable. Vale, pues nos preguntan también por los aljibes, si necesitan un inventario para ser restaurados, recuperar su funcionalidad. Existen inventarios, sí, existen inventarios.
y existen fichas de las aljibes, se sabe más o menos dónde están colocadas, y se podrían conservar, restaurar, eso sí que incluso abonar a que cada persona que haga una casa pues construya un aljibe. Porque realmente el agua es mucho mejor, tienes un fondo para por probables problemas, etcétera, etcétera. O sea que en este caso sí que se deberían conservar, restaurar, difundir y no sería tan complicado. O te preguntan si se considera la posibilidad de instalar cartelería sobre el patrimonio histórico de la zona. Si sé, Sí, y si hay intención o si hay posibilidad de instalar cartelería sobre el patrimonio histórico de la zona. eso lo tendrá que dictaminar los órganos estos legales, los usos que se van a permitir. Los usos que se van a permitir en los diferentes hitos patrimoniales. Ahora sí te puedo decir que hay, como tú sabes, cafeterías en hitos patrimoniales, eso sí. Solo tienes que visitar la Villa de Teguise y verás que hay casas que están en el conjunto histórico y que están como cafeterías. Y es normal también que una vivienda no solo pueda ser utilizada como vivienda. También varían, el almacén puede ser, ya nadie, a lo mejor ya no guardan las yalanas, pero puede ser utilizado con otra función. Lo importante es que la nueva función pues no devalúe el inmueble. Vale, vale. Que me cogiste tampoco te quería cortar, pero vamos, en teoría era cartelería, no cafetería, pero carteles, esto informativo. Ah, cartelería, claro, la cartelería también, claro, la cartelería está también regulada, eso se puede regular. Yo me metí con es que no te había entendido bien entonces. La cartelería también se regula en los instrumentos y se dice el tamaño, el tipo de letra, el tipo de color, etcétera, etcétera. ¿Existe, te preguntas, por algún tipo o de herramienta de protección patrimonial más allá de los BIC? Claro, es un problemón. Porque como tú sabes, si el PRUC, yo aquí no me quiero meter, pero el PRUC tenía un catálogo de protección, claro. Y claro, ahí tienes tú que hablar tú, Alexi, porque esto ya es un tema de que realmente se debe articular una herramienta que proteja todo el tipo de bienes patrimoniales que aquí estamos hablando. No todo puede ser BIC, porque el BIC es una figura superior, una figura que solo se le da en teoría a los grandes bienes, que después inferiores los ayuntamientos suelen tener los catálogos arquitectónicos municipales, etnográficos municipales, etcétera, etcétera, que cogen las viviendas o los hitos etnográficos un poco menores, después estarían las cartas arqueológicas y después las cartas paleontológicas, etcétera, etcétera. O sea, hay herramientas. Ahora se tienen que inventariar y se tienen que articular. Vale, yo en estas charlas, en estas conferencias, le estoy dejando a los ponentes que expresen bueno, los valores naturales o culturales del espacio, sus amenazas, sus posibles soluciones, y luego yo me reservo la última charla final para hacer un resumen de todos los impactos recogidos, pero es verdad que es obvio, la paralización de la normativa del parque pues, nos afecta un montón de actividades, un montón de permisos que se tienen que dar y bueno, dificulta bastante la labor diaria de cualquier, bueno, a la hora de realizar cualquier actividad, sea cultural o sea natural. Es un tema complicado, Félix, y por eso estamos intentando con este seminario No, pero tiene empujar, una potencia, claro. La zona tiene empujar. una grandísima potencia. Una grandísima potencia, ¿eh? O sea, ya histórica, patrimonial, paisajística, natural, tiene una grandísima potencia, ¿eh? O sea, es un valor impresionante que hay que buscar las herramientas y después la concienciación, claro, porque las herramientas son muy importantes, pero después también el revalorizar y el concienciar, ¿no? El realmente ver la importancia que tienen todo este tipo de almacenes, de cuartos, de caleras,
de aljibes, de pozos, de caminos incluso, los trazados de los caminos, etcétera, etcétera. Pues bueno, pues a ver si salimos de esta y empieza a moverse pues bueno, las nuevas planificaciones. Y eso sí, que se hagan de una manera pues, consensuada entre todos, recogiendo todas las opiniones de expertos y los diferentes actores sociales que utilizan y que viven en el Parque Natural. Gracias, Félix, bueno, por dedicar esta parte de tu tiempo, aunque sea confinado, a mostrarnos el valor patrimonial del archipiélago Chinijo. Y Sí, nada, siempre a 2 metros, ¿vale? Sí, siempre a 2 metros. vale, yo creo que estamos un poquito más. Pues nada, gracias a todos y hasta mañana. Gracias, Félix. Vean, hasta luego. Hasta luego.